Estamos de regreso para el último bloque de la noche. En el mensaje que ofreció con motivo de sus 2 años de gobierno, el presidente López Obrador dijo que entre sus pendientes están las energías renovables. Uno de los 100 compromisos presentados al inicio de su gobierno fue impulsar el desarrollo de energías alternativas renovables como la eólica, la solar, la geotérmica y la mareomotriz. Pero el gobierno federal parece ir en sentido contrario, al fortalecer la producción de energía por medios contaminantes. Ante las críticas hechas por legisladores de oposición y por organizaciones medioambientales, el gobierno de México ha señalado que primero busca autosuficiencia energética y eliminar paulatinamente la importación de combustibles. De hecho, antier el presidente anunció que el próximo año se dejarán de importar gasolinas. También ha dicho que su administración no está en contra de las energías limpias, pero sí de la corrupción. Esto luego de que su gobierno cambiase las reglas a la industria de la energía renovable y las pruebas de arranque que se realizaban en 17 plantas fueran suspendidas. El presidente también dijo que las facilidades que estas empresas recibieron en los gobiernos anteriores dejaron de lado a la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, dependencia que un par de meses después anunció que aumentaría en 2 millones de toneladas la compra de carbón para la generación de energía eléctrica. Veamos qué piensa la mesa de este tema. Empiezo contigo, Arturo. Dice el presidente, reconoce que es uno de los temas que le quedan pendientes. ¿Crees que en efecto lo va a sacar? Pues yo realmente dudo que se alcancen a cumplir las metas, no solamente del Acuerdo de París, Genaro, sino simplemente lo que estipula hoy por hoy el ordenamiento jurídico mexicano, como la Ley General de Cambio Climático y la Ley de Transición Eléctrica. Estamos ya muy atrasados en esta materia. Me preocupa demasiado cuando pareciera que una obsesión por el carbón, cuando habla, como lo mencioné, de que son un sofisma las energías limpias. Eso implica que realmente el presidente no está convencido de las energías limpias. Y yo creo que la visión que tienen desgraciadamente hoy las cabezas de este sector es una mezcla de confusión entre la idea de soberanía, en que creen que si una empresa privada va a entrar a producir energía eléctrica es perder soberanía porque esos rayos del sol son nuestros. Creo que es un problema muy ideológico y cuando los problemas ideológicos están tan arraigados y se combinan con política pública, realmente los resultados no creo que sean muy alentadores, ¿no? Definitivamente la secretaria de Energía se ha dedicado a desmantelar mucho o a debilitar a los órganos autónomos como la Comisión Reguladora de Energía o la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en los cuales no están siendo ya un contrapeso al Poder Ejecutivo y pareciera, yo no soy muy optimista, que terminará este sexenio pues en el tema de energías limpias muy deficiente, ¿no? Muy triste y con la esperanza que en el 24, yo así lo veo, pues se pueda volver a reactivar y se pueda volver a reencaminar el tema de energías limpias. Desgraciadamente, en los últimos 4 años de gobierno que quedan. ¿Coincides con esta lectura, Natalia? También no ves que en el horizonte que se puedan reactivar las energías renovables, no ves en el horizonte que puedan recular, digamos, en muchos de esos temas, sobre todo en la compra de carbón y en el uso de energías sucias. Bueno, Genaro, todo se puede reactivar. El tema es que no tenemos tiempo. El cambio climático nos está comiendo. Este año fue el año en que tuvimos más huracanes en el Atlántico. Nos acabamos el abecedario latino y tuvimos que empezar con el griego. Así de grave estuvieron los huracanes solamente en el Atlántico, devastando a Centroamérica y el Caribe. Hablamos de seguridad nacional, pues bueno, vamos a seguir viendo olas de migración forzada como la que vimos con la caravana migrante de Honduras el año pasado. Estos huracanes del Atlántico van a volver a generar una ola de migraciones que además están generando movimientos de ultraderecha en Europa y en Estados Unidos. Entonces, si hablamos de seguridad nacional y de bienestar social, tendríamos que poner mucho más énfasis en actuar hoy.
No tenemos tiempo para estar invirtiendo en energías fósiles que son más caras, que contaminan el aire que respiramos y que además no son competitivas en precio. En 10 años, menos de 10 años, han pasado a ser más baratas para producir en 1% del mundo y ahora son más baratas de producir en 3/4 partes del mundo y en 4 años serán más baratas de producir en virtualmente todo el mundo. Y de no tomar acción urgente, estamos viendo que podemos perder el 100% de los corales. Estamos en una sexta extinción masiva. Se están perdiendo especies al mismo ritmo que cuando murieron los dinosaurios hace 60 millones de años. Entonces, sí se puede, pero el costo en vidas humanas, el costo económico, el costo en la salud es altísimo y no tendríamos por qué estar invirtiendo nuestro dinero en un espacio en el que no está dando un servicio a las personas, ¿no? Y pues, como lo decía Víctor, bueno, México era el 4º país más importante para la inversión en renovables en América Latina, somos el 3er país con mayor insolación. Hay una gran oportunidad para abonar a esta soberanía, pero también a la seguridad nacional desde muchas otras aristas. Bien. Gabriela, ¿por qué no estamos aprovechando estas oportunidades, esta soberanía de la que menciona Natalia? Yo creo que, bueno, al menos el interno de Tren Maya lo queremos aprovechar. Si bien ya lo mencionaban en el primer bloque, el Tren Maya ha dicho que va a ir por medio de biodiesel. Es cierto, lo vamos a hacer en una primera etapa de Palenque a Izamal. Sin embargo, se tiene que ya desde Mérida, Cancún, Tulum hasta Chetumal, se tiene pensado que sea eléctrico, ¿no? Y al mismo tiempo tener estas granjas fotovoltaicas, las cuales se está proyectando que estén instalados en activos que ya son de Fonatur con el menor impacto, al menos en los predios, y pasar en una segunda fase la ruta que de un inicio se proyecta en diésel, convertirla a eléctrico, ¿no? También en algún momento se mencionó la parte de hidrógeno, pero también es cierto que al menos en ese tema todavía la tecnología aquí en el país no la tenemos al 100%, ¿no? Tendríamos que ver otras expectativas. Lo que sí es cierto es que en el tema de energías renovables, considero que no nada más es tener granjas fotovoltaicas, aprovechar la energía del viento, del mar, etcétera, sino también es esa cadenita que nos lleva a para qué estamos utilizando esta energía, para qué la queremos, para generar cosas, bienes, y eso nos lleva a los hábitos de consumo, ¿no? Entonces, al final todo se convierte en una cadenita, y también lo que necesitamos es ir más de la mano de los académicos, de esta tecnología que ellos están desarrollando, y generar, empezarles a hacer más caso, ¿no? Invitarlos a participar en nuestros proyectos, empezarlos a invitar y a tomarlos en cuenta, y en aplicar lo que ellos ya han estado estudiando en todo este tiempo. Entonces, insisto, es algo que también Tren Maya ha estado buscando, el acercamiento hacia los académicos, para que ellos nos ayuden a tener este aprovechamiento que tiene México en energías renovables. Insisto, aquí tienes a 3 colegas de sociedad civil que seguramente estarán felices de sentarse a la mesa a platicar sobre estos temas. Víctor, ¿una evaluación sobre los temas de energías renovables? Bueno, pues yo creo que lo primero que hay que decir es que, a diferencia de muchos otros problemas que hablamos de presupuesto, aquí no es un asunto de presupuesto. Todo lo que se hizo en el sexenio pasado, y no porque haya sido el sexenio pasado, fue quien le tocó hacerlo, mediante, por ejemplo, subastas de energía eléctrica de largo plazo, se lograron instalaciones o compromisos y contratos para instalar más de 7.5 gigas de capacidad de generación entre eólica y solar, lo cual era alrededor de 9,000 millones de dólares. Y a partir del segundo mes de este gobierno se cancela ese mecanismo, y a partir de la cancelación de ese mecanismo el país no tiene forma de cumplir con el Acuerdo de París. Podrán decirme que van a permitir muchas cosas, pero no hay forma de cumplir con París y con la ley, como bien lo dijo Arturo. La segunda es que, si queremos buscar soberanía energética, no hay mayor soberanía energética que usar energía limpia en el país, que lo puedes generar en el país y con la mano de obra de los mexicanos y con instalaciones hechas en México. En lugar de volver a tener subastas, esta semana nos enteramos que CFE busca importar más energía de los Estados Unidos, energía que se puede haber generado en México de entes privados, si lo quieres ver así, pero en México, generando empleos en México, generando riqueza, generando desarrollo económico. Hay algo importante, y es que el presidente en algún momento dijo que quería impulsar la energía renovable mediante las hidroeléctricas, y el día de que cumple 2 años del gobierno,
publica un decreto mediante el cual prácticamente nos está diciendo que vamos a usar menos la hidroeléctrica cuando más se necesita. Pero además, el asunto ha sido un asunto de públicos y privados y ha habido muchas falacias. Por ejemplo, mientras más genera CFE, más dinero pierde. Mientras más energía compra CFE de los generadores privados, menos dinero pierde, más energía limpia tiene y más ahorros puede tener. Entonces, no ha pasado esto que es fundamental. Y a mí la parte que me parece más grave de largo plazo es que este gobierno se la ha pasado, al menos en el asunto energético, en lugar de buscar crear una ruta para ir bajando los costos de energía mediante renovables, una ruta para descarbonizar y para ir en esa transición energética, se la ha pasado buscando cómo no permitir que los privados lo hagan y sin ofrecer unas soluciones alternas. Eso terminó haciendo que las empresas privadas, en lugar de estar desarrollando en este momento proyectos para generar empleos, para generar más energía limpia, estén terminando todo el tiempo en el Poder Judicial y además ganándole absolutamente todos los juicios al gobierno, porque obviamente si te la pasas como gobierno violando la ley, todos los juicios los vas a perder tarde o temprano, ¿no? Gabriela, ¿qué puedes contestar otra vez a los colegas después de haber escuchado estas rondas sobre las críticas que hay, la preocupación que hay sobre la política medioambiental, las energías renovables? Yo en este punto, igual como persona que se dedica al tema del medio ambiente, es preocupante la situación que estamos viviendo. Sin embargo, la apuesta y lo que yo sostengo ahorita es el hecho que debido a toda esta austeridad más todo lo que está pasando a nivel internacional, la solución está a lo interno de estos proyectos, ¿no? Se ha dicho, los proyectos tienen el presupuesto para hacerlo y tienen que tener los equipos, hablando de personal, de recursos humanos, tienen que tener a los especialistas adecuados, acercarse a las localidades que son las que tienen todo este conocimiento ancestral, a la parte académica, a las instituciones, a las dependencias de los gobiernos, del gobierno federal, estatal y local, e ir todos de la mano. O sea, al final, nos guste o no, es un tema también de presupuesto. Las cosas sin presupuesto a veces no salen, si no es que no salen, ¿no? Y también es mucho de acercarnos, insisto, mucho a las personas, a los especialistas y trabajar siempre de la mano. Entonces, yo creo que ahorita, debido, insisto, a esta parte de austeridad y de bajo presupuesto en algunas, al menos en materia ambiental, la apuesta y el dinero está en los proyectos. Y entonces ellos son los que tendrán que poner mucho de su parte en temas ambientales para poder mitigar mucho de los impactos que se pudiesen dar y sobre todo llevar bienestar a las comunidades, que es la mayor apuesta de la administración actual. Bien, me queda lamentablemente un minuto, entonces quisiera preguntar quién quiere cerrar el programa con ese minutote que hay de tiempo. No sé si Natalia o Arturo que no... Sí, a mí me gustaría invitar... O 30 segundos y 30 segundos. Adelante, Natalia. Gracias. Invitar nada más a la gente que nos está viendo y recordar que si bien el gobierno es quien implementa las soluciones, tiene un mandato de la ciudadanía. Y si no estamos viendo lo que queremos ver, tenemos que seguir insistiendo y alzar la voz, esa es nuestra responsabilidad. Finalmente, Arturo. Yo llamaría nada más a que no todo sea, como dice Natalia, el gobierno, que también todos los amigos que nos están escuchando y viendo en el programa entiendan que el hiperconsumismo que nosotros mismos generamos estamos dañando al planeta, que no esperemos que el gobierno de México o la comunidad internacional resuelvan solos esta crisis climática y ambiental. Depende de nosotros y hago un llamado también de conciencia a todas las personas que nos están viendo, que la solución está en todos. Muy bien, pues les agradezco mucho el habernos acompañado esta noche. Déjenme hacer una pausa para despedirme bien formalmente de ustedes regresando de esta y también para regresar con la paparrucha de esta noche. No te vayas.